El sol era un martillo de latón incandescente, golpeando el yunque de la tierra reseca. Elara sentía cada golpe en su piel, en sus párpados cerrados, a través de la tela delgada y rasgada de su vestido. El polvo, fino como harina amarga, se le pegaba a las mejillas sudorosas y se le metía en la boca, resecando una sed que ya era una agonía. Sus muñecas, atadas con una cuerda áspera al poste de la vergüenza en el centro de la plaza del miserable asentamiento, estaban en carne viva. Cada mínimo movimiento enviaba una oleada de dolor agudo que le recorría los brazos. Pero el dolor físico era un eco lejano del terror que le atenazaba el corazón, un pájaro de garras frías que se le aferraba a las entrañas. A su alrededor, el murmullo crecía, un zumbido de avispas aidadas. Eran las voces de sus vecinos, de las mujeres con las que había compartido pan, de los hombres que habían trabajado junto a su difunto esposo, Matías. Ahora, sus rostros eran máscaras de una justicia cruel y autoimpuesta, sus ojos brillaban con un fervor que helaba la sangre. Y al frente de todos, con la Biblia de cuero negro en una mano y una piedra del tamaño de un puño en la otra, estaba Esdre, su suegro. Su voz, un trueno de púlpito que siempre había prometido el infierno, ahora lo invocaba para ella. La mujer adúltera será arrancada de entre nosotros, proclamaba, su barba gris temblando de ira santurrona. Su carne impura contaminó a mi hijo, lo llevó a la tumba con sus artes de bruja. La ley de Dios es clara. La ley del hombre debe seguirla. Mentiras. Todo eran mentiras venenosas. Matías había muerto por la fiebre que se llevó a tantos ese invierno, su cuerpo consumido por un fuego que ningún rezo pudo apagar. Pero Esdre, un hombre cuya piedad era tan estéril como la tierra que trabajaba, necesitaba un chivo expiatorio. Necesitaba culpar a la extraña, a la mujer que su hijo había traído de una ciudad lejana, la que leía libros y no bajaba la mirada. La codicia también alimentaba su furia. Con ella muerta, la pequeña parcela de tierra de Matías, la única herencia de Elara, volvería a sus manos. Elara apretó los dientes. No les daría la satisfacción de verla suplicar. Había llorado hasta vaciarse en las semanas posteriores a la muerte de Matías, pero ahora solo le quedaba una determinación seca y quebradiza. Abrió los ojos, obligándose a mirar a la multitud. Vio a Rebeca, su suegra, con el rostro impasible pero con una chispa de triunfo sombrío en sus ojos pequeños. Vio a los hombres, con las manos ya llenas de proyectiles de roca y tierra endurecida. El miedo era una náusea que le subía por la garganta, pero lo empujó hacia abajo. Si iba a morir, moriría mirándolos, grabando sus rostros en su último aliento. El aire se espesó, inmóvil y pesado por el calor y el odio expectante. Esdre levantó la piedra. El sol se reflejó en un trozo de cuarzo incrustado, un destello cegador. Ese era el final. El mundo se redujo a ese punto de luz, a la cara contorsionada de Esdre, al silencio repentino que precedía a la violencia. Su vida desfiló ante ella, no como un torrente de recuerdos, sino como fragmentos rotos, el aroma de las lilas en el jardín de su madre, el tacto de la mano de Matías sobre la suya, el sabor del agua fresca de un pozo en un día de verano. Todo a punto de ser borrado por la ignorancia y la crueldad. Pero entonces, algo cambió. Un movimiento en el borde del horizonte polvoriento. No era una brisa, ni un espejismo. Eran figuras. 5 jinetes, recortados contra el cielo blanquecino, avanzando con una lentitud deliberada que era más amenazadora que una carga a todo galope. No eran de los suyos. Su silueta era diferente, la forma en que se sentaban sobre sus caballos como si fueran una extensión de sus propios cuerpos. Comanches. La palabra recorrió la multitud como un escalofrío, un susurro sibilante que apagó el fervor justiciero. El terror cambió de forma, pasando de la certeza de la lapidación a la incertidumbre de una amenaza mayor y más antigua. Los hombres bajaron lentamente las piedras. Esdre se quedó helado, con el brazo aún en alto, su ira sagrada evaporada por un miedo más primordial.
Los 5 jinetes se detuvieron en el borde de la plaza, un muro silencioso de músculo, cuero y acero. No dijeron nada. No necesitaban hacerlo. Su presencia era una declaración. Y sus ojos, oscuros e ilegibles, estaban fijos en la figura atada al poste. Fijos en ella. La llegada de los guerreros silenció el mundo. El zumbido de odio de la multitud se desvaneció, reemplazado por un silencio tenso, preñado de un miedo que el ara podía saborear, metálico y acre en el fondo de su garganta. Los 5 jinetes eran estatuas vivientes, sus caballos moteados resoplando suavemente, levantando pequeñas nubes de polvo. No llevaban las elaboradas plumas de guerra que el ara había visto en los grabados de los libros de su padre, sino la austera funcionalidad de hombres que vivían y morían en aquella tierra implacable. Sus rostros, impasibles, estaban marcados por el sol y el viento, sus largos cabellos negros trenzados con tiras de cuero. Sus cuerpos eran delgados pero fibrosos, un entramado de tendones y músculos bajo una piel cobriza. Miraban a la escena con una calma depredadora, como lobos que observan a un rebaño de ovejas asustadas. El que parecía el líder estaba ligeramente adelantado. Era más alto que los demás, con unos hombros anchos que tensaban la piel de venado que vestía. Una cicatriz blanca y delgada le cruzaba la ceja izquierda, dándole a su mirada una intensidad permanente. Sus ojos se movieron lentamente, evaluando a ese con su piedra levantada, a los hombres armados con rocas, a las mujeres que se encogían detrás de ellos, y finalmente se posaron en el ara. No había piedad en su mirada, ni curiosidad, solo una profunda e insondable quietud. Era una mirada que parecía ver más allá de su vestido rasgado y su piel ensangrentada, directamente al núcleo de su desesperación. El ara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el calor. El miedo a las piedras de su gente fue reemplazado por el terror abismal a lo desconocido. ¿Qué querían? ¿Un saqueo? ¿Una masacre? ¿O era ella, de alguna manera, el centro de su atención? Ese, recuperando una pizca de su arrogante autoridad, finalmente bajó el brazo. Su voz, sin embargo, había perdido su resonancia de trueno, ahora era un graznido tenso. Este no es vuestro asunto, salvajes. Estamos cumpliendo la ley de Dios. Marchaos de este lugar santo. El líder no le respondió. Su mirada no se apartó de el ara. Inclinó la cabeza ligeramente, un gesto casi imperceptible, y luego dirigió una sola palabra en su lengua gutural a uno de sus hombres. El hombre asintió, desmontó con una fluidez líquida y comenzó a caminar hacia el centro de la plaza. No llevaba un rifle, solo un cuchillo en la cadera y un hacha de guerra colgando de su muñeca. Caminaba sin prisa, sus mocasines apenas levantando polvo, y la multitud se apartó ante él como el agua ante la proa de un barco. Nadie se atrevió a interponerse. El coraje colectivo de la aldea, tan robusto momentos antes, se había desmoronado en un instante. El hombre se detuvo frente a el ara. Olía a humo de leña, a sudor y a caballo, un olor primario que contrastaba brutalmente con el hedor a miedo rancio que la rodeaba. Él no la miró a la cara. Sus ojos se centraron en las cuerdas que le mordían las muñecas. Con un movimiento rápido y preciso, sacó su cuchillo. La hoja brilló bajo el sol. El ara se encogió instintivamente, un gemido ahogado escapándose de sus labios. Esperaba el corte final, la cuchillada en la garganta. En cambio, sintió un tirón brusco y luego la liberación. La cuerda, cortada de un solo tajo, cayó a sus pies. Sus brazos, libres de repente, se desplomaron a sus costados, inertes y ardiendo de dolor por el repentino regreso del flujo sanguíneo. El hombre se irguió y dio un paso atrás, volviendo a su lugar junto a su caballo sin una sola palabra, su tarea cumplida. El ara se tambaleó, sus rodillas amenazando con ceder. El líder, Kabi, como más tarde aprendería a llamarlo, finalmente habló. Su voz era grave y tranquila, pero resonaba en el silencio con una autoridad innegable. Habló en un español tosco pero comprensible, cada palabra elegida con cuidado.
Ella viene con nosotros. No era una petición. No era una negociación. Era una declaración de hechos. Esdras dio un paso adelante, su rostro enrojecido por la furia y la humillación. No tenéis ningún derecho. Es una pecadora. Pertenece a su juicio. Cabi lo miró, y por primera vez, una emoción se filtró en su rostro, un desprecio tan absoluto que era casi palpable. Vuestro juicio, dijo lentamente, es débil. Vuestro Dios permite que los cobardes maten a una mujer desarmada. El cielo bajo el que cabalgamos es más justo. Se giró de nuevo hacia Elara. Camina. Era una orden simple, pero para ella, era una escalada de un abismo a otro. Dejar la certeza de la muerte a manos de su gente por el abismo de la incertidumbre con estos extraños. Pero sus piernas, como si tuvieran voluntad propia, obedecieron. Dio un paso vacilante, luego otro, alejándose del poste que casi se había convertido en su lápida. La multitud la observó en silencio, sus rostros una mezcla de miedo, confusión y tal vez, en algunos, una vergüenza oculta. Mientras caminaba hacia los jinetes, su mirada se encontró con la de ese. En sus ojos ya no había furia sagrada, solo el odio impotente de un hombre pequeño al que le habían arrebatado su poder. Ese odio, se dio cuenta Elara, era más peligroso a largo plazo que cualquier piedra. Pero eso era un problema para otro día. Hoy, solo importaba sobrevivir al siguiente aliento. Uno de los guerreros le ofreció las riendas de su caballo. Ella lo miró, sin saber qué hacer. Él simplemente señaló el espacio detrás de su montura. Con un esfuerzo que le costó casi toda la energía que le quedaba, Elara se subió, sus músculos gritando en protesta. Se aferró a la cintura del hombre, el calor de su cuerpo un ancla extraña en su mundo desquiciado. Cabi no miró hacia atrás. Dio una orden suave y los 5 caballos giraron como uno solo, alejándose de la aldea y adentrándose en la inmensidad abierta y hostil de la llanura. Elara no miró hacia atrás. El sonido de los cascos de los caballos sobre la tierra seca era el único sonido en el mundo, un ritmo que la alejaba de una tumba y la llevaba hacia un destino que no podía ni empezar a imaginar. El viaje fue una sucesión borrosa de polvo, sol y silencio. Elara se aferraba al guerrero que tenía delante, el movimiento rítmico del caballo era a la vez un consuelo y una tortura para su cuerpo dolorido. El paisaje se desplegaba ante ellos, una extensión infinita de tierra ocre y artemisa plateada bajo un cielo tan vasto y azul que parecía opresivo. No había caminos, ni cercas, ni señales de la mano del hombre. Era un mundo primordial, gobernado por el viento y la distancia. Sus salvadores no hablaban. Se comunicaban entre ellos con gestos sutiles, una inclinación de cabeza, una señal con la mano, moviéndose por el terreno árido con una eficiencia que rayaba en lo sobrenatural. Parecían leer la tierra como Elara leía las páginas de un libro, encontrando senderos invisibles a través de los lechos secos de los arroyos y las colinas rocosas. El miedo inicial de Elara, agudo y paralizante, se había asentado en una ansiedad sorda y persistente. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Por qué la habían salvado? La palabra salvado le parecía incorrecta. La habían reclamado, como se reclama un objeto perdido o un animal extraviado. No había bondad en su acto, solo una decisión inexplicable. Cada pocas horas se detenían. Las paradas eran tan eficientes como su marcha. Mientras 2 de los hombres vigilaban el horizonte, los otros atendían a los caballos, comprobando sus cerraduras y dándoles de beber de odres de cuero. En la primera parada, Cabi, el líder, se acercó a ella. Desmontó y le ofreció un odre de agua sin decir palabra. Elara lo tomó con manos temblorosas. El agua estaba tibia y tenía un sabor a cuero, pero fue lo más dulce que había probado en su vida. Bebió con avidez, el líquido fresco aliviando el fuego de su garganta. Cuando terminó, él le tendió un trozo de carne seca y dura. Era salada y difícil de masticar con sus dientes doloridos, pero la comió, sintiendo como una pizca de fuerza regresaba a sus miembros exhaustos.
Observaba a Cabi mientras él revisaba la cincha de su propio caballo. Cada uno de sus movimientos era deliberado y económico, sin un ápice de energía desperdiciada. No había crueldad en él, pero tampoco una calidez reconocible. Era como la tierra que los rodeaba, austero, formidable y completamente indiferente a su comodidad o a su miedo. Era un hombre hecho de los mismos elementos que el paisaje. El Ara intentó analizar su situación. En la aldea, su destino había sido claro, una muerte brutal dictada por la superstición y la codicia. Aquí, su destino era un lienzo en blanco. Podían matarla en cualquier momento, abandonarla a los elementos, o peor aún, venderla. La palabra esclava se formó en su mente, fría y pesada. Sin embargo, algo en su comportamiento la desconcertaba. No la trataban con la brutalidad que esperaba. Nadie la había tocado de forma indebida. Le habían dado agua y comida. La habían dejado montar en lugar de obligarla a caminar. Eran pequeñas cosas, pero en su precaria situación, eran lo único a lo que podía aferrarse. Por la noche, acamparon en el refugio de un afloramiento rocoso que los protegía del viento incesante. Encendieron un fuego pequeño, sin humo, que apenas proporcionaba un círculo de luz parpadeante en la inmensa oscuridad. El Ara se sentó aparte, abrazándose las rodillas, observando a los hombres mientras comían en silencio. El aire se enfrió rápidamente, y el fino vestido de algodón no le ofrecía ninguna protección. Empezó a temblar, un temblor incontrolable que le castañeteaba los dientes. Uno de los guerreros, un hombre más joven con una expresión menos severa que los demás, notó su estado. Intercambió una mirada con Cabi. El líder asintió brevemente. El joven se levantó y le trajo una pesada manta de piel de búfalo. La dejó caer junto a ella sin mirarla directamente y volvió a su sitio junto al fuego. El Ara vaciló un momento antes de envolverse en ella. El calor era instantáneo, un alivio casi doloroso. El interior de la piel era suave y olía a humo y a un almizcle animal desconocido. Era un gesto de necesidad, no de compasión, se dijo a sí misma. Un animal de carga debe mantenerse sano para ser útil. Aún así, mientras se acurrucaba bajo el peso reconfortante de la manta, una pequeña grieta apareció en el muro de su terror. Observó a los hombres establecer guardias por turnos. El resto se envolvió en sus propias mantas y se durmió sobre la dura tierra con una facilidad que la asombró. Eran parte de este lugar, tan cómodos bajo las estrellas como ella lo había estado en su cama de plumas. Ella, en cambio, era una intrusa, un elemento discordante. El silencio de la noche era profundo, salpicado solo por el crepitar del fuego y el lejano aullido de un coyote. Las estrellas brillaban con una claridad feroz, incontables y frías. El Ara miró la Vía Láctea, una mancha lechosa a través del cielo negro. Se sentía increíblemente pequeña y sola. Pero por primera vez en semanas, no sentía la inminencia de la muerte. Sentía miedo, confusión, agotamiento, pero también una extraña sensación de suspensión. Estaba en un limbo, un espacio entre dos vidas, y en ese espacio, por aterrador que fuera, había una posibilidad. Se durmió sin darse cuenta, con el rostro vuelto hacia las brasas moribundas, el sueño de los exhaustos que es más un desmayo que un descanso. Y en ese sueño, no vio los rostros de sus acusadores ni sintió el impacto de las piedras, sino el vasto y silencioso paisaje que se extendía en todas direcciones, indiferente y eterno. Tras 2 días de viaje implacable, llegaron a un campamento temporal escondido en un cañón poco profundo, protegido de los vientos y de las miradas indiscretas. No era una aldea, sino más bien un refugio estacional, compuesto por una docena de tipis de piel y estructuras más simples hechas de ramas y cuero. El aire olía a humo de mezquite, a carne asada y a la presencia de muchas personas. Mujeres con largos vestidos de piel trabajaban curtiendo pieles o moliendo maíz en metates de piedra. Niños semidesnudos corrían y jugaban entre los perros flacos, sus risas y gritos resonando en las paredes del cañón. La llegada de Cabi y sus hombres provocó una oleada de actividad silenciosa.
La gente levantó la vista de sus tareas, sus expresiones eran una mezcla de respeto y curiosidad al ver a la extraña de piel pálida y ropas rasgadas que traían con ellos. El ara se sintió como un animal exótico en una jaula. Cada mirada era como un pinchazo, evaluándola, juzgándola. Se deslizó del caballo, sus piernas temblorosas apenas la sostenían. El guerrero al que se había aferrado durante el viaje la ignoró por completo una vez que estuvo en el suelo, dedicándose a cuidar de su montura. Kabi se acercó a una mujer mayor que estaba sentada a la entrada de un tipi grande. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, y su cabello, completamente blanco, estaba recogido en 2 trenzas gruesas. Sus ojos oscuros, aunque velados por la edad, conservaban una agudeza penetrante. Kabi le habló en su lengua, su tono respetuoso. La mujer lo escuchó en silencio, su mirada fija en el ara durante toda la conversación. Cuando Kabi terminó, la anciana hizo un gesto a el ara para que se acercara. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, el ara obedeció. La anciana la examinó de arriba abajo, su mirada deteniéndose en sus muñecas ensangrentadas y en el dobladillo andrajoso de su vestido. No había hostilidad en su evaluación, sino una especie de pragmatismo desapasionado. Finalmente, habló, no a el ara, sino a una mujer más joven que estaba cerca. La mujer más joven se acercó a el ara y, para su sorpresa, le habló en un español rudimentario, mucho más fluido que el de Kabi. Anciana dice que debes trabajar si quieres comer. No hay sitio para bocas ociosas. Le tendió a el ara un cuenco de madera con un poco de agua y un ungüento de hierbas de olor fuerte. Límpiate. Luego, ven. Era una prueba. El ara lo supo al instante. No la iban a acoger por compasión. Tenía que demostrar su valía, su utilidad. Una parte de ella, la parte que todavía estaba de luto por Matías y por la vida que había perdido, quería derrumbarse y llorar. Pero otra parte, una semilla de supervivencia que había sido plantada en la plaza del pueblo, se negó. Con cuidado, limpió la suciedad y la sangre seca de sus muñecas. El ungüento picó al principio, pero luego un frescor calmante se extendió por su piel inflamada. Cuando terminó, siguió a la mujer hasta un área donde varias otras estaban sentadas en el suelo, raspando la carne de una gran piel de ciervo extendida sobre un marco de madera. Le dieron un raspador de hueso, una herramienta torpe y extraña en sus manos acostumbradas a las agujas de coser y a las páginas de los libros. Su primer intento fue un desastre. Aplicó demasiada presión y casi rasgó la piel. Una de las mujeres se rió, un sonido breve y burlón. Las mejillas de el ara ardieron de humillación. Pero en lugar de rendirse, observó. Observó el ángulo en que las otras mujeres sostenían sus herramientas, el movimiento rítmico y firme de sus muñecas, la forma en que utilizaban el peso de su cuerpo para aplicar una presión constante. Con el ceño fruncido por la concentración, lo intentó de nuevo, imitando sus movimientos lo mejor que pudo. Fue un trabajo agotador y monótono. El sol le golpeaba la espalda y el olor a carne cruda le revolvía el estómago. Los músculos de sus brazos y hombros, poco acostumbrados a tal esfuerzo, pronto empezaron a arder. Pero no se detuvo. Raspó, y raspó, y raspó, encontrando un ritmo lento y torpe. Su mundo se redujo a esa tarea, a la sensación del hueso contra la piel, al sonido de la carne cediendo. A medida que pasaban las horas, se dio cuenta de que el trabajo, por humilde que fuera, la anclaba. Le impedía ahogarse en sus pensamientos, en su miedo y en su dolor. Era algo tangible, algo real en medio de la irrealidad de su situación. Vio a Kabi de lejos varias veces. Él estaba con los otros hombres, reparando armas o discutiendo en voz baja. A veces, sentía su mirada sobre ella, una mirada breve e indescifrable, antes de que él volviera a sus asuntos. No ofrecía ni aliento ni crítica. Solo observaba. Al atardecer, cuando la piel estuvo finalmente limpia, la mujer que le había hablado en español le trajo un cuenco de guiso caliente y un trozo de pan plano y denso.
El ara se sentó apartada del grupo y comió, el hambre superando su agotamiento. El guiso, hecho de carne de venado, maíz y algún tipo de raíz amarga, era la comida más sustanciosa que había tenido en semanas. Mientras comía, vio a la anciana observándola de nuevo desde la entrada de su tipi. Sus ojos se encontraron por un instante a través del campamento. El ara no vio aprobación en la mirada de la anciana, pero tampoco vio el desdén de antes. Vio una aceptación neutral, el reconocimiento de que la extraña había pasado la primera y más simple de las pruebas, la voluntad de sobrevivir. Esa noche, cuando se acurrucó de nuevo bajo la pesada manta de búfalo, el dolor de sus músculos era un recordatorio tangible de su propio esfuerzo. No era una prisionera esperando su sentencia. Era una trabajadora. Una superviviente. Y en esa tierra implacable, esa era la única identidad que importaba. Las semanas se convirtieron en un mes. La vida de Elara se asentó en un ritmo dictado por el sol y las estaciones, un ciclo de trabajo y supervivencia que era a la vez brutalmente simple y profundamente complejo. Aprendió a través de la observación y la imitación silenciosa. Aprendió a distinguir las hierbas comestibles de las venenosas, a cocer el cuero con un punzón de hueso y tendones, a moler el maíz hasta obtener una harina fina sin que se le acalambraran los brazos. Sus manos, antes suaves y cuidadas, se volvieron callosas y fuertes. Su piel, antes protegida del sol, se bronceó y se curtió. Perdió la palidez de su vida anterior y ganó una resistencia que nunca supo que poseía. La comunicación seguía siendo una barrera. Aprendió palabras sueltas en la lengua comanche, una para el agua, tacio para el pan, pica para la carne. Pero la mayor parte de su aprendizaje era no verbal. Aprendió a leer el lenguaje de las miradas, de los gestos, del silencio. Descubrió que el silencio podía contener más significado que un torrente de palabras. Podía significar desaprobación, respeto, preocupación o indiferencia. Elara fue asignada a ayudar a la anciana, cuyo nombre era Nakoa, la abuela. Nakoa era la guardiana de la sabiduría del clan. Conocía las historias, las canciones y, lo más importante, las curas. Era una maestra exigente y parca en elogios. Le enseñaba a Elara mostrándole una planta, aplastando sus hojas y dejándola oler su aroma, para luego señalar una herida o una erupción cutánea. Elara, con la memoria entrenada por años de lectura, absorbía cada lección como una esponja. Un día, un niño pequeño que jugaba cerca del arroyo fue picado por un escorpión. Su pierna se hinchó rápidamente y su llanto febril llenó el campamento de ansiedad. Nakoa preparó una cataplasma, pero la fiebre del niño no cedía. Su madre lloraba en silencio, su rostro una máscara de terror. Elara recordó algo que su propia madre, una mujer con conocimientos de herboristería, le había enseñado. Recordaba una planta de flores amarillas y hojas dentadas que crecía cerca del agua, una que su madre llamaba calmafiebre. Había visto una planta similar a unos kilómetros del campamento. Sin pedir permiso, sabiendo que no se lo concederían, se escabulló mientras la atención de todos estaba centrada en el niño enfermo. Corrió, con los pulmones ardiendo, hasta el lugar que recordaba. Encontró la planta, arrancó un puñado y regresó al campamento sin aliento. Irrumpió en el tipi donde Nakoa y la madre del niño velaban. Todas las miradas se volvieron hacia ella, algunas con enfado por su interrupción. Ignorándolas, se arrodilló, machacó las hojas con una piedra hasta convertirlas en una pulpa húmeda y, con manos temblorosas, se la ofreció a Nakoa. Para la fiebre, dijo en su español entrecortado, señalando al niño. Nakoa la miró, luego a la pulpa de hierbas. La olió, la examinó de cerca, y una expresión de sorpresa cruzó su rostro arrugado. Tomó la cataplasma de Elara y, después de una breve vacilación, se la aplicó a la frente y al pecho del niño. Durante horas, no hubo cambios. Elara se sentó en un rincón, sintiendo el peso de la desaprobación del campamento. Si el niño empeoraba, la culparían. Pero al amanecer, la fiebre comenzó a ceder.
La respiración del niño se volvió más tranquila y el hinchazón de su pierna empezó a bajar. Por la tarde, estaba despierto y pidiendo agua. Un suspiro colectivo de alivio recorrió el campamento. Nadie le dio las gracias a Elara directamente. Los agradecimientos no eran su estilo. Pero esa noche, la madre del niño le dejó un par de mocasines de piel suave y bellamente bordados fuera del pequeño refugio donde dormía. Nakoa, al pasar junto a ella, le dio un casi imperceptible asentimiento de cabeza. Pero el cambio más significativo vino de Kabi. Él había observado todo el episodio desde la distancia, su rostro tan impasible como siempre. Esa noche, mientras Elara limpiaba los cuencos de la cena junto al fuego, él se acercó y se sentó en una roca cercana. Durante un largo rato, no dijo nada, simplemente observó las llamas. Elara continuó con su tarea, su corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Finalmente, él habló, su voz grave rompiendo el silencio. Mi hermano menor, dijo en su español tosco, murió de la picadura de la serpiente. Nuestra curandera no supo qué hacer. No había emoción en su voz, solo una declaración de hechos. Pero en esa simple confesión, Elara escuchó un mundo de dolor y de pérdida. Levantó la vista y lo miró de verdad por primera vez, no como un salvador o un captor, sino como un hombre que también llevaba sus propias cicatrices. Lo siento, susurró ella. Él asintió lentamente. Tú tienes un conocimiento diferente. Es bueno. Se levantó y se fue tan silenciosamente como había llegado. Pero algo había cambiado irrevocablemente. No había sido una conversación, sino un puente. Un reconocimiento de que ella no era solo un par de manos para trabajar, sino alguien que poseía algo de valor, algo que ni siquiera ellos tenían. Esa noche, mientras se ponía los mocasines nuevos, que se ajustaban a sus pies como una segunda piel, Elara sintió una punzada de algo que no había sentido en mucho tiempo. No era felicidad, ni siquiera esperanza. Era pertenencia. Un hilo diminuto, pero fuerte, que la ataba a este lugar y a esta gente. La llegada del otoño trajo consigo un aire más fresco y cielos de un azul profundo y cristalino. Los días se acortaron, y las noches se alargaron, impregnadas de un frío que mordía hasta los huesos. Fue durante una de estas noches largas cuando la tormenta se desató. Comenzó como un susurro en las hojas de los álamos, un murmullo lejano que rápidamente se convirtió en un rugido. El viento aullaba a través del cañón, arrancando las cubiertas sueltas y haciendo que los tipis se estremecieran sobre sus postes. Luego vino la lluvia, no como gotas, sino como láminas de agua helada que caían de un cielo negro como la tinta. El campamento, normalmente un lugar de actividad tranquila, se convirtió en un caos controlado. La gente corría para asegurar sus viviendas, para calmar a los caballos asustados y para proteger las reservas de alimentos del diluvio. Elara, junto con las otras mujeres, trabajó febrilmente para reforzar la estructura de pieles bajo la que guardaban el grano seco. El viento era una fuerza física que la empujaba hacia atrás, y la lluvia la empapaba en segundos, pegándole el vestido de cuero a la piel y haciéndola temblar violentamente. El pequeño refugio de ramas donde dormía fue una de las primeras bajas, desintegrado por una ráfaga de viento particularmente feroz. De repente, se encontró a la intemperie, sin un lugar al que ir, mientras el mundo se disolvía en agua y oscuridad. El pánico, un viejo conocido, comenzó a subirle por la garganta. Estaba sola, expuesta, en medio de una furia elemental que amenazaba con barrerlo todo. Fue entonces cuando una mano la agarró firmemente del brazo. Se giró, con el corazón en la boca, y vio a Kabi a su lado. Su rostro, apenas visible a la luz de los relámpagos que partían el cielo, era una máscara de concentración. «Ven», le gritó por encima del estruendo de la tormenta. Sin esperar respuesta, la guió, casi arrastrándola, a través del lodo y los charcos hacia su propio tipi, el más grande y robusto del campamento. Dentro, el rugido de la tormenta se atenuó a un estruendo sordo.
Un pequeño fuego en el centro chisporroteaba y lanzaba sombras danzantes sobre las paredes de piel de búfalo. El aire era cálido y olía a humo. Nakoa ya estaba allí, sentada tranquilamente junto al fuego, junto con los otros 4 guerreros que habían rescatado a Elara. La miraron cuando entró, empapada y temblando, pero nadie dijo nada. Kabi la soltó y fue a asegurar la solapa de la entrada contra el viento. Elara se quedó de pie, sintiéndose una intrusa en ese santuario masculino. Goteaba agua sobre el suelo de tierra apisonada, y sus dientes castañeteaban tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírla. Nakoa le hizo un gesto para que se acercara al fuego. Elara obedeció, extendiendo sus manos entumecidas hacia las llamas. El calor era un alivio tan intenso que casi dolía. Kabi se acercó y le arrojó una manta seca y pesada sobre los hombros. «Siéntate», dijo, su voz tranquila a pesar del caos exterior. Elara se sentó en una piel de oso, envolviéndose en la manta. El tipi era un espacio íntimo y confinado. Estaba a apenas unos metros de Kabi y los demás. Podía ver los detalles de sus rostros a la luz del fuego, las líneas de expresión, las cicatrices, la forma en que sus ojos reflejaban las llamas. Eran hombres de pocas palabras, pero su camaradería era palpable en la forma en que compartían el espacio, en la tranquilidad que emanaban a pesar de la violencia de la tormenta. Afuera, un trueno ensordecedor hizo vibrar el suelo, seguido de un crujido ominoso. Una de las vigas de soporte del tipi se astilló bajo la fuerza del viento, y una sección de la cubierta de piel comenzó a soltarse, dejando entrar una ráfaga de viento y lluvia helada. Antes de que Elara pudiera reaccionar, Kabi se movió con una velocidad asombrosa. Se interpuso entre ella y la abertura, usando su propio cuerpo como escudo contra los elementos mientras uno de sus hombres aseguraba la viga con una cuerda de cuero. Durante unos segundos, él estuvo tan cerca que ella pudo sentir el calor de su cuerpo a través de su propia ropa mojada. Pudo oler el aroma a lluvia y a ozono en su piel. En ese momento, protegida por su espalda, el miedo a la tormenta se disipó, reemplazado por una sensación completamente diferente, una conciencia abrumadora de su presencia física. No era miedo, ni gratitud. Era algo más profundo, una conexión silenciosa forjada en un momento de peligro compartido. Una vez que el tipi estuvo asegurado de nuevo, Kabi volvió a su lugar junto al fuego como si nada hubiera pasado. Pero Elara sintió que algo había cambiado. La tormenta que rugía afuera era un reflejo de la que había estado librándose dentro de ella durante meses. Sus viejos miedos, sus prejuicios, la imagen que tenía de estos hombres como salvajes, todo estaba siendo barrido por la lluvia, lavado por la experiencia. Estaba viendo a Kabi no como un comanche, ni como su captor, sino simplemente como un hombre. Un hombre que la protegía. Un hombre que la había incluido en su círculo más íntimo en el momento de mayor peligro. Se quedaron en el tipi durante horas, escuchando el amainar de la tormenta. Nadie habló. El silencio no era incómodo, sino compartido. Era el silencio de las personas que han capeado juntas la furia de la naturaleza y han sobrevivido. Cuando las primeras luces grises del amanecer se filtraron por la abertura del humo, la lluvia se había reducido a una llovizna suave. Elara salió del tipi a un mundo lavado y limpio. El aire olía a tierra mojada y a vida renovada. Miró a su alrededor el campamento dañado pero intacto y sintió, por primera vez, que este lugar era su hogar. Y que el hombre que estaba de pie junto a la entrada de su tipi, observando el amanecer, era parte de él. Las noches que siguieron a la tormenta fueron tranquilas y frías. La rutina del campamento se restableció rápidamente, pero algo en la atmósfera había cambiado para Elara. La barrera invisible entre ella y los demás se había vuelto más porosa, más permeable. Las mujeres le sonreían a veces, un pequeño estiramiento de los labios que era un mundo de comunicación. Los niños, que antes la evitaban, a veces se acercaban para mostrarle una piedra de forma extraña o una pluma de colores. Se sentía menos como una extraña y más como una pieza, aunque inusual, del conjunto.
Una noche, mientras el campamento dormía bajo una luna creciente y afilada como un cuchillo de obsidiana, el Ara no podía conciliar el sueño. El recuerdo de la tormenta, de la cercanía de Kabi en el tipi, daba vueltas en su mente. Se levantó y salió de su pequeño y reconstruido refugio. Un único fuego seguía ardiendo en el centro del campamento, donde el guardia de turno mantenía la vigilia. Cerca de las brasas, estaba sentado Kabi. No estaba de guardia, simplemente estaba allí, en silencio, afilando la hoja de su cuchillo con una piedra de afilar. El sonido rítmico y áspero de la piedra contra el acero era el único ruido en la noche. El Ara dudó, pero una nueva audacia, nacida de la supervivencia y la aceptación, la impulsó hacia adelante. Se acercó al fuego y se sentó en el lado opuesto, lo suficientemente cerca para sentir su calor. Él levantó la vista por un instante, reconociendo su presencia con un leve movimiento de cabeza, y luego volvió a su tarea. Durante mucho tiempo, permanecieron en un silencio cómodo. El Ara observó sus manos. Eran manos fuertes, callosas, marcadas por innumerables cicatrices. Cada cicatriz era una historia, un testimonio de una vida de lucha y supervivencia. Una cicatriz más grande y dentada le recorría el antebrazo, pálida contra su piel oscura. Sin pensar, el Ara extendió su propia mano hacia la luz del fuego. Una pequeña pero profunda cicatriz en su palma, recuerdo de un cuchillo de cocina que se le resbaló años atrás, en un mundo que parecía pertenecer a otra persona, brillaba débilmente. Una olla de sopa hirviendo, dijo en voz baja, casi para sí misma. Las palabras flotaron en el aire frío de la noche. Kabi detuvo el movimiento de su mano. Levantó la vista, sus ojos oscuros fijos en los de ella, insondables a la luz del fuego. Un oso, dijo finalmente, tocando la cicatriz de su antebrazo con la punta del pulgar. Cuando era un muchacho. Fui estúpido. Era la confesión más personal que le había hecho nunca. Una grieta en su fachada estoica que revelaba al joven que había sido. El Ara sintió que el nudo de tensión que siempre había llevado en su presencia se aflojaba un poco más. ¿Por qué?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. ¿Por qué me sacaste de allí? De la aldea. Él dejó la piedra y el cuchillo a un lado y miró fijamente las llamas, como si buscara las palabras en su danza parpadeante. Mi madre, comenzó, su español lento y deliberado, fue tomada por los tejanos cuando yo era un niño. La vi. Atada. Asustada. La gente de su propio pueblo la había vendido. Hizo una pausa, y el Ara contuvo la respiración, sintiendo el peso de su revelación. Luchamos para recuperarla. Pero cuando regresó, una parte de ella se había ido. El miedo se había quedado en sus ojos. Cuando te vi en ese poste, con esos hombres a tu alrededor. Vi los mismos ojos. Los ojos de alguien a quien su propia gente ha traicionado. El silencio que siguió fue profundo y pesado. El Ara finalmente entendió. No había sido un capricho, ni un acto de poder. Había sido un eco de un dolor antiguo, una resonancia de una herida que nunca había sanado del todo. Él no la había salvado a ella, a la extraña, había intentado salvar el fantasma de su madre. Tu gente, continuó él, su voz un murmullo grave, habla mucho de honor y de Dios. Pero su honor es débil. Dejan que la codicia y el miedo los conviertan en lobos contra los suyos. Nosotros luchamos contra nuestros enemigos, no contra nuestras mujeres y niños. Esre, mi suegro, quería mi tierra, confesó el Ara, la amargura subiendo a su garganta. La pequeña parcela de mi esposo. Kabi asintió lentamente, sin sorpresa. La tierra. Es siempre por la tierra. O por el miedo. Son las dos caras de la misma moneda. Se quedaron en silencio de nuevo, pero ahora era un silencio diferente, cargado de verdades compartidas y cicatrices expuestas. Él había visto su vulnerabilidad en la plaza del pueblo. Ahora, ella había visto la suya a la luz del fuego.
Eran de mundos diferentes, separados por un abismo de cultura y lenguaje, pero en ese momento, bajo el vasto cielo estrellado, estaban unidos por el lenguaje universal del dolor y la supervivencia. Debes tener cuidado, dijo Kabi, rompiendo el hechizo. Hombres como ese. Su orgullo herido es más peligroso que sus armas. No olvidarán. La advertencia se quedó flotando en el aire, una nota ominosa en la quietud de la noche. Pero por primera vez, el Ara no sintió miedo. Sintió una extraña calma. Ya no estaba sola frente a esa amenaza. Se levantó para volver a su refugio. Gracias, dijo, y esta vez, la palabra abarcaba todo, el rescate, la manta en la tormenta, la historia junto al fuego. Kabi simplemente inclinó la cabeza, su mirada siguiéndola mientras se alejaba. Mientras se acurrucaba para dormir, el Ara supo que el viaje que había comenzado atada a un poste no había terminado. Pero ya no era un viaje de huida. Se estaba convirtiendo en un viaje hacia algo. Hacia un lugar donde las cicatrices no eran motivo de vergüenza, sino marcas de haber vivido. La advertencia de Kabi demostró ser profética. Pocas semanas después, mientras el último color del otoño se aferraba a los árboles del cañón, 2 exploradores comanches regresaron al campamento a todo galope, sus caballos cubiertos de espuma y sus rostros sombríos. Traían noticias. Un grupo de hombres blancos, una pandilla armada, había sido visto a menos de un día de marcha hacia el este. Se movían lentamente, como si rastrearan, y su líder, según la descripción de los exploradores, encajaba perfectamente con la imagen de un hombre mayor, de barba gris, que montaba un caballo robusto y llevaba una Biblia como si fuera un arma. La noticia recorrió el campamento como un viento helado. La atmósfera tranquila se evaporó, reemplazada por una tensión acerada y eficiente. No hubo pánico, solo una preparación inmediata y sombría. Las mujeres comenzaron a empaquetar las posesiones esenciales, a asegurar las reservas de alimentos y a preparar a los niños para una posible huida. Los hombres revisaron sus armas, arcos, lanzas y los pocos rifles viejos que poseían. Sus movimientos eran fluidos y practicados, los de un pueblo acostumbrado a la amenaza constante. El Ara sintió una oleada de frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era por ella. Venían por ella. El orgullo herido de su codicia y su odio, lo habían impulsado a cruzar la frontera del territorio de su gente, a adentrarse en tierras comanches para reclamar lo que consideraba suyo. Pero ya no se trataba solo de ella. Al llevársela, Kabi y sus hombres habían desafiado la autoridad de habían humillado a toda la aldea. Ahora, la pandilla no solo venía a castigar a una pecadora, sino a vengar un insulto, a reafirmar su poder. Y quizás, pensó el Ara con amargura, a saquear lo que pudieran en el proceso. Una culpa abrumadora la invadió. Había traído el peligro a las puertas de quienes la habían salvado. Se acercó a Nakoa, que estaba supervisando la preparación de ungüentos y vendajes con una calma imperturbable. Es por mi culpa, susurró el Ara, su voz temblorosa. Debo irme. Enfrentarlo sola. Así no tendréis que luchar por mí. Nakoa dejó de moler hierbas y la miró, sus ojos oscuros y arrugados no mostraban ni simpatía ni reproche. Tú no trajiste a los hombres blancos, dijo con su voz rasposa. Su propia codicia los trajo. Su debilidad los trajo. Creen que esta tierra está vacía para que la tomen. Creen que somos fantasmas. Hoy, aprenderán que los fantasmas sangran y luchan. La anciana le puso una mano huesuda en el hombro. Tú ya no eres una extraña que trajo problemas. Eres la causa de esta lucha, sí. Pero ahora, también eres parte de nuestra lucha. Tu lugar está aquí. Ayuda a preparar las vendas. La orden, simple y directa, ancló a el Ara. La liberó de la parálisis de la culpa y le dio un propósito. Su lugar estaba allí. Ya no era la víctima pasiva que había sido atada al poste. Era parte de esta comunidad, y su destino estaba entrelazado con el de ellos.
Se puso a trabajar con una determinación febril, cortando tiras de cuero suave y tela limpia, apilando hierbas curativas, haciendo todo lo que Nakoa le indicaba. Kabi convocó a sus guerreros a un consejo. El Ara los observó desde la distancia. No podía entender sus palabras, pero comprendía el lenguaje de sus posturas, la gravedad de sus rostros. Estaban planeando, no una defensa, sino un ataque. No esperarían a que la pandilla de Esle llegara al cañón. Saldrían a su encuentro en un terreno de su elección. Kabi se acercó a ella cuando el consejo terminó. Su rostro estaba tenso, pero sus ojos estaban claros y decididos. Nos vamos al amanecer, dijo, sin preámbulos. Tú te quedarás aquí con Nakoa y los demás. El cañón es seguro y fácil de defender si es necesario. El Ara asintió, su garganta demasiado apretada para hablar. Él la miró un momento más, una mirada que parecía transmitir más de lo que las palabras podían decir. Ellos vienen a demostrar que son fuertes, dijo Kabi. Pero la verdadera fuerza no se demuestra con ruido y furia. Se demuestra protegiendo lo que es tuyo. Se giró para irse, pero el Ara lo llamó. Kabi. Él se detuvo y la miró. Ten cuidado, susurró ella. Una pequeña sonrisa, la primera que ella le veía, tocó la comisura de sus labios por un instante. El oso me enseñó a tener cuidado, respondió, y luego se marchó para prepararse. Esa noche, el campamento estaba extrañamente silencioso. No había cantos ni historias junto al fuego. Solo el sonido de los hombres preparándose para la batalla y el silencio tenso de los que se quedarían atrás. El Ara no durmió. Se sentó en la oscuridad, observando las estrellas, y por primera vez en su vida, rezó. Pero no rezó al Dios vengativo de Esle. Rezó al cielo vasto y silencioso, a la tierra dura y resistente, y al espíritu indomable de los hombres que cabalgarían al amanecer para luchar en una batalla que ella había provocado, pero que ahora también era la de ellos. El miedo por su seguridad era un nudo apretado en su pecho, pero debajo de él había algo más, un orgullo feroz y una lealtad inquebrantable. Ya no era la mujer que necesitaba ser salvada. Era una mujer con un pueblo que defender. El amanecer llegó como una herida sangrante en el horizonte oriental, tiñendo las nubes de carmesí y naranja. Kabi y una veintena de guerreros montaron en silencio, sus rostros pintados con líneas austeras de ocre y carbón, símbolos de guerra y determinación. No hubo despedidas prolongadas ni muestras de afecto. Solo miradas intensas y significativas entre los que se iban y los que se quedaban. El Ara observó desde la entrada del cañón mientras se alejaban una columna de jinetes fantasmales que se fundían con el paisaje crepuscular hasta desaparecer. El silencio que dejaron atrás era más pesado que cualquier sonido. El día transcurrió en una agonía de espera. El Ara trabajó junto a las otras mujeres, sus manos ocupadas en tareas automáticas mientras su mente estaba a kilómetros de distancia, en las llanuras donde el destino se estaba decidiendo. Cada ráfaga de viento le sonaba como el galope de un caballo, cada grito de un halcón como un grito de guerra. La tensión era una membrana delgada y vibrante que cubría todo el campamento. Nakoa, notando la ansiedad de El Ara, le asignó la tarea de clasificar y preparar más hierbas medicinales. Las manos ocupadas calman una mente ruidosa, dijo la anciana con su sabiduría pragmática. El Ara se sumergió en el trabajo, el aroma terroso de las raíces y las hojas la anclaba al presente. Recordó la expresión de Kabi al partir, la mezcla de resolución y aquella insinuación de una sonrisa. Se aferró a ese recuerdo como a un talismán. A media tarde, un explorador regresó. Informó que la confrontación era inminente. La pandilla de Esle había acampado en una pequeña llanura abierta, un lugar tácticamente desventajoso, rodeado de colinas bajas y rocosas. Kabi y sus hombres los estaban cercando, utilizando el terreno a su favor. La noticia solo aumentó la tensión. La batalla estaba por comenzar. Fue entonces cuando el Ara tomó una decisión. No podía luchar con un arco o una lanza, pero no podía quedarse esperando, inútil.
Se acercó a Nakoa. Necesito ir, dijo, su voz firme. No para luchar. Para ayudar. Si hay heridos. Puedo ayudar. Nakoa la estudió durante un largo momento, su mirada penetrante pareciendo leerle el alma. El lugar de la batalla no es lugar para ti, respondió. Mi lugar está donde pueda ser útil, replicó el Ara. Me enseñaste a curar. Déjame usar ese conocimiento. Vio una chispa de algo, quizás respeto, en los ojos de la anciana. Nakoa finalmente asintió. Toma un caballo. No vayas a la llanura. Quédate en las colinas del oeste. Si los espíritus son amables, te necesitarán allí. El Ara ensilló un caballo con manos rápidas, su corazón martilleando contra sus costillas. Se colgó al hombro una bolsa llena de vendas, ungüentos y las hierbas que acababa de preparar. Cabalgó fuera del cañón, siguiendo las instrucciones de Nakoa. El mundo fuera del refugio era silencioso y ominoso. Cuando llegó a la cresta de las colinas indicadas, desmontó y se arrastró hasta el borde. Abajo, en la llanura, la escena estaba dispuesta. Vio a la pandilla de Esre, unos 15 hombres, acampados descuidadamente alrededor de una fogata. Se veían arrogantes y confiados en su superioridad numérica y de armamento. Y luego, los vio. Los guerreros de Kabi, apareciendo como espectros desde detrás de las rocas y los matorrales, rodeando la llanura. La confrontación fue tan repentina como brutal. Esre y Kabi se encontraron en el centro del claro. Aún a esa distancia, el Ara podía oír la voz retumbante y furiosa de su suegro. Lo vio señalar hacia las colinas, probablemente exigiendo su regreso, su voz llena de la misma ira santurrona que había usado en la plaza del pueblo. Kabi permaneció inmóvil sobre su caballo, una figura de tranquila autoridad. Y entonces, ocurrió algo que el Ara no esperaba. En lugar de esconderse, sintió una oleada de ira fría y clara. Se puso de pie. Su figura, recortada contra el cielo en la cresta de la colina, era inconfundible. Esre la vio. Su diatriba se detuvo. Su rostro, incluso a la distancia, se contorsionó en una máscara de odio. La señaló, gritando algo a sus hombres. Fue la señal. La batalla estalló. Pero no fue la carga desordenada que Esre esperaba. Los guerreros comanches no atacaron en masa. Atacaron como una manada de lobos, golpeando desde los flancos, disparando flechas con una precisión mortal desde la cobertura de las rocas, para luego desaparecer y atacar desde otro ángulo. La pandilla de Esre, sorprendida y desorganizada, respondió con disparos de rifles salvajes y esporádicos. El Ara vio caer a hombres de ambos bandos. El olor a pólvora y el sonido de los gritos llegaron hasta ella en las colinas. Su corazón se encogió con cada guerrero comanche que era alcanzado. Pero su atención estaba fija en una figura central, Kabi. Él no luchaba con la furia ciega de los otros. Se movía con una economía letal, dirigiendo a sus hombres, explotando cada error del enemigo. Vio a Esre, en un ataque de rabia, cargar directamente hacia Kabi. Los dos líderes se enfrentaron. El Ara observó, con el corazón paralizado, mientras sus caballos chocaban. Esre disparó su pistola a quemarropa, pero Kabi se movió con la velocidad de una serpiente y la bala se perdió en el aire. Con un movimiento poderoso, Kabi desarmó a Esre, arrancándole el rifle de las manos y arrojándolo al suelo. Esre, desarmado y aterrorizado, se encontró a merced del hombre que había llamado salvaje. Pero Kabi no lo mató. Con la punta de su lanza en la garganta de Esre, lo obligó a rendirse. Al ver a su líder derrotado, el resto de la pandilla perdió el valor. Algunos huyeron, perseguidos por un par de guerreros. Otros arrojaron sus armas. La batalla, que había parecido que duraría horas, había terminado en minutos. El silencio descendió sobre la llanura, roto solo por los gemidos de los heridos. Y el Ara, sin dudarlo un segundo más, comenzó a correr colina abajo, con su bolsa de medicinas golpeándole la cadera.
Ya no era la mujer que necesitaba ser salvada. Era la curandera que iba a salvar a otros. El descenso a la llanura fue un descenso al infierno. El aire, antes limpio y fresco, estaba ahora impregnado del olor cobrizo de la sangre y el hedor acre de la pólvora. El ara corrió, sus mocasines deslizándose sobre la hierba manchada y las rocas sueltas, sus ojos recorriendo la escena de la carnicería. Vio los cuerpos de los hombres de ese, algunos inmóviles, otros retorciéndose en agonía. Pero su mirada buscaba desesperadamente a los guerreros comanches. Los encontró dispersos por el campo, atendiendo a sus camaradas caídos. Su corazón se hundió al ver a 3 de ellos yaciendo muertos, sus rostros vueltos hacia el cielo indiferente. Varios más estaban heridos, con flechas en los hombros o heridas de bala en las piernas. Sin dudarlo, se arrodilló junto al primer guerrero herido que encontró, un joven al que había visto a menudo practicar con su arco. Una bala le había atravesado el muslo. El joven la miró con ojos febriles y sorprendidos al verla allí. «Quieto», le dijo ella, su voz sorprendentemente firme. Abrió su bolsa y se puso a trabajar. Con una eficiencia nacida de la necesidad y de las lecciones de Nakoa, limpió la herida, extrajo los trozos de tela sucia y aplicó una cataplasma de hierbas para detener la hemorragia antes de vendarla con fuerza. El guerrero apretó los dientes por el dolor, pero no emitió ningún sonido. Cuando terminó, pasó al siguiente. Los otros guerreros lo observaron, primero con asombro, luego con un respeto silencioso. Dejaron de lado sus propios intentos torpes de primeros auxilios y le permitieron tomar el mando. Se movía de uno a otro, su vestido manchado de sangre y tierra, su mente concentrada únicamente en la tarea que tenía entre manos. La mujer que se había desmayado al ver sangre en la cocina de su suegra había desaparecido. En su lugar había alguien que metía los dedos en las heridas para buscar balas, que cosía la carne con un punzón de hueso y tendones, que hablaba con voz tranquila y tranquilizadora a hombres que vivían y morían por la violencia. Finalmente, llegó hasta Kabi. Él estaba de pie junto a un Esre derrotado y tembloroso, cuya arrogancia se había desvanecido para dejar al descubierto al hombre pequeño y asustado que había debajo. Kabi no parecía herido, pero al acercarse, el ara vio una mancha oscura que se extendía por el costado de su camisa de cuero. «¿Estás herido?», preguntó, su voz cargada de una preocupación que no intentó ocultar. Él la miró, su expresión indescifrable. «Es solo un rasguño». «Déjame ver». Él vaciló, pero ella insistió, su autoridad en ese momento era incuestionable. Él se quitó la camisa, revelando un corte largo y profundo en su costado, probablemente de un cuchillo durante el combate cuerpo a cuerpo. No era mortal, pero sangraba profusamente. Mientras ella limpiaba la herida, sus dedos rozando su piel cálida, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Solo existían ellos dos en medio del campo de batalla silencioso. Él la observaba trabajar, su mirada intensa estudiando su rostro concentrado, sus manos seguras. «Deberías haberte quedado en el cañón», dijo él, su voz más suave de lo que ella la había oído nunca. «Mi lugar estaba aquí», respondió ella sin levantar la vista. «Mi gente estaba aquí». La palabra mi flotó en el aire entre ellos, cargada de un significado irrevocable. Cuando terminó de vendarlo, sus ojos se encontraron. No se dijeron nada más, pero en esa mirada se transmitió un universo de comprensión. El vínculo que se había forjado en la necesidad, en la supervivencia y en las confidencias silenciosas, se había sellado ahora en la sangre y la batalla. Kabi se volvió hacia Esre. Los otros prisioneros estaban siendo atados. Esre miró a Elara, y en sus ojos vio el último rescoldo de su odio mezclado con una incredulidad total. No podía comprender a la mujer que tenía delante. No era la nuera dócil y asustada que había intentado lapidar. Era una figura de fuerza y autoridad, de pie al lado del líder comanche, con las manos manchadas de sangre pero la cabeza bien alta. «Ella no es nada vuestro», graznó Esre, su última y patética muestra de desafío. Kabi se agachó hasta que su rostro estuvo a centímetros del de Esre.
Te equivocas, dijo Kabi, su voz un susurro letal. Ella es el corazón de nuestra victoria hoy. Tú viniste a reclamar a una mujer débil y encontraste a una guerrera. Ahora, le dirás a tu gente que esta tierra tiene guardianes. Y que uno de ellos lleva las cicatrices que tú le diste. Dejaron a Ezra y a los supervivientes de su pandilla con un solo caballo y suficiente agua para un día. Su castigo no era la muerte, sino la humillación. Tendrían que volver a pie, derrotados, con la historia de su fracaso como única posesión. Mientras observaban a la patética columna de hombres cojear hacia el este, el Ara se sintió extrañamente vacía. La batalla había terminado. La amenaza había sido repelida. Estaba a salvo. Pero era más que eso. Se miró las manos, cubiertas de sangre seca, la de sus amigos y la de sus enemigos. Eran las manos de una superviviente. Las manos de una curandera. Las manos de una mujer que había encontrado su hogar en el lugar más inesperado del mundo. Kabi se acercó y se detuvo a su lado, siguiendo su mirada hacia el horizonte. Se acabó, dijo él. Sí, respondió ella. Se acabó. Pero ambos sabían que no era un final, sino un comienzo. El sol comenzaba a ponerse, bañando la llanura en una luz dorada y melancólica. El Ara sintió el peso del día, el dolor de las pérdidas y el agotamiento hasta los huesos. Pero por debajo de todo eso, sintió una paz profunda y arraigada. Había enfrentado a sus demonios, tanto internos como externos, y había salido al otro lado. Ya no era la viuda de Matías, ni la víctima de ese. Era el Ara. Y estaba en casa.